Vamos a agradecer la presencia en términos de la línea telefónica de Henry Llanes. Él fue por muchos años trabajador petrolero, es un estudioso de esta realidad, de la realidad petrolera, ¿ya? Em, y vamos a hacer historia, decíamos, en el 2015, a diciembre de 2015, ya 5 años, vea, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue uno de los eventos más sonados dentro del gobierno todavía de la denominada Revolución Ciudadana, del gobierno de Rafael Correa Delgado. Ahí le recordamos a Capaya, eh, a Carlos Pareja Yanuseli, a Jorge Glass y al ex gerente de Petro Ecuador, señor Bravo era el apellido, ¿ya? Levantar las manos y al unísono dijeron, lo logramos. Nos decían que la refinería de Esmeraldas está funcionando al 102%. Bueno, les acorto el cuento. Luego salió una denuncia de Fernando Villavicencio como actor fundamental desde el periodismo. En ese estudio también estaba Henry Llanes, a quien lo entrevistamos hoy. Y pues hablándonos más bien de lo irregular que fue la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero pasa que, bueno, ese es un tema que ya como que se olvida porque dejó de ser noticia hace un momento, pero que no. Ahora, el nuevo ministro ha hablado de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la delegación, dice él, al sector privado con una inversión de 2.400 millones de dólares, lo cual quiere decir que la actual inversión se fue por la cañería, más o menos, ¿no? Porque fueron 2.200 millones. Entonces, Henry Llanes, vamos a iniciar este diálogo consultándolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que la situación está de esta manera? Henry, te doy los buenos días. Adelante. Buenos días, estimado Salomón. Un cordial saludo para ti, para la audiencia. Esta propuesta la viene empujando aceleradamente ¿cómo es el señor Ministro doctor Ortiz. René Ortiz Durán, actual ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables? Y él nos dice de que el monto para repotenciar la refinería Esmeraldas es de 2.400 millones de dólares. Puso en vigencia un decreto ejecutivo que yo lo observé, porque ese decreto ejecutivo tenía como unas 4 páginas considerando si tenía 2 o 3 artículos mal redactados. Entonces yo observé, le envié la comunicación al presidente de la República y prácticamente nunca tuve respuesta, porque allí hay algunas cosas de fondo que hay que poner en claro, y tengo que decirlo con todo énfasis, ¿no? Estos señores que manejan la industria petrolera prácticamente no valoran. El Ecuador tiene 3 fortalezas muy grandes en materia petrolera, ¿no? Lo que tiene que ver con el propio recurso, eso es una fortaleza. El hecho de tener petróleo es una enorme fortaleza, porque hay países que no lo tienen, pero en cambio el Ecuador sí lo tiene. Entonces eso es un respaldo para su sociedad, para su economía. Lamentablemente, como digo, quienes han manejado el petróleo no le han dado esa valoración, o porque desconocen o porque han tenido de por medio el gato encerrado, o sea, para llevar los grandes recursos de los hidrocarburos hacia intereses de ellos, a intereses de las empresas a las que se deben, y eso es lo que ha sucedido. Aquí los que han usufructuado la riqueza petrolera son empresas transnacionales que en las últimas 3 décadas nos vienen cobrando altísimos costos de producción del barril de petróleo que supera el precio de venta. Ellos son los que se llevan todo el petróleo. Los importadores de los hidrocarburos, que en el periodo 2007-2019 importaron como 48.918 millones de dólares, casi 49.000 millones de dólares solo en 3 productos, en gasolina, en diésel, en gas. Allí no están incluidos
las importaciones que hizo el Estado en Cutrestop, en Abgas, en Yerfuel, en Orín, no están ahí, en Nebo, no están ahí en esos valores que acabo de mencionar. De manera que si incluimos también las importaciones de estos rubros, entonces la importación no es de 49 mil millones de dólares, sino más de 50 mil millones de dólares. Para otros que se han beneficiado de esta política petrolera en el gobierno de Correa es China y es Tailandia, sobre todo China, porque es la que más le ha prestado dinero al Ecuador para que le paguen con petróleo. Entonces, los que se han beneficiado de esta política petrolera absurda son estos tres sectores, ¿no? Entonces en el caso de este proyecto de ampliación de la refinería Esmeraldas, no tiene un componente o no parte de un eje, de una raíz que tiene que ver con el cambio de la política petrolera. Entonces, por ejemplo, que tiene que ver con la separación de los crudos, que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de una planta para procesar crudos pesados. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el señor Ortiz? El señor Ortiz lo que quiere hacer es entregar en delegación y allí se queda. Y el señor Ortiz nos dice que la delegación es una palabra abstracta, como la concesión, porque al final esas dos palabras, abstractas, concesión o delegación, tienen que concretarse en un contrato. Entonces no nos ha dicho qué contrato va a impulsar, contrato de economía mixta, contrato de asociación. Y si el señor René Ortiz no precisa esos datos que son claves, él va a tener problemas en el futuro gobierno, en la futura asamblea, más aún si va a la asamblea, personas como el perfil de Fernando Villavicencio, y que él conoce muy bien la actividad hidrocarburífera, ha hecho seguimiento y que a propósito con Parenses, él ha sido certero en sus denuncias, porque ayer ya se confirmó por parte de este zar petrolero Marín, no recuerdo el nombre completo. Enrique Cadena Marín. Enrique Cadena Marín. Sí, Cadena Marín, que prácticamente ya, como se esperaba, la justicia norteamericana ya lo ubicó. El lavado de los dineros a través del comercio del petróleo, y se ha confirmado que allí hay algo turbio en una cifra de 10 millones de dólares, que fue el dato que ha venido denunciando Fernando Villavicencio sobre estos perjuicios que viene causando el Ecuador, el señor Enrique Cadena Marín. Entonces va a tener problemas porque sucede que primero, el marco jurídico no está claro. En segundo lugar, el señor Ortiz debe decirle con claridad al país que lo que quiere hacer no es para incrementar el volumen de producción de combustibles en el Ecuador, sino lo que quiere es optimizar, y que está bien, optimizar, por ejemplo, la producción de derivados y de residuos de la refinería Esmeraldas. Dicen que quieren mejorar la calidad y la cantidad, y que para mejorar la calidad tienen que repotenciar la planta, y que para procesar la mayor cantidad de petróleo, que no salga esa enorme cantidad de residuos, que es aproximadamente de 50,000 barriles por día, que para eso quieren hacer un tren adicional, un tren industrial, que no está bien la palabra tren, sino lo que quieren construir es una planta adicional para procesar ese residuo. 50,000 que se generan en la refinería de Esmeraldas y 20,000 en la refinería de La Libertad. Total, se haría una planta para procesar 70,000 barriles. Pero yo me pregunto, si hacen separación de crudos, la actual planta de la refinería Esmeraldas, entonces va a generar menos residuos, porque se entiende que si hacen separación de crudos, le van a entregar crudo liviano a la refinería de Esmeraldas, que fue diseñada y para procesar crudo liviano. Pero mira, Henry, yo quisiera un poquito analizar el tema de que aquí estamos figurando en la transmisión que tenemos también por Facebook Live, eventualmente, figurando, digo, de cómo la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, nos dice acá, trabaja bajo riesgo.
Ya se gastaron 2.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Eso queda borra y cuenta nueva para gastar ahora 2.400 millones en los rubros que tú me estás indicando. No sé, eso es un tema también duro de roer, Henry, por favor. Sí, porque yo lo que le voy a pedir hoy, después de la entrevista, me siento a escribir un oficio al señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, al señor asambleísta Helio Peña, un gran hombre honesto, tengo el mejor concepto de él. Le voy a pedir que le pida al señor ministro que lo haga comparecer y además que le entregue por escrito. Por ejemplo, que le entregue un inventario actualizado y valorado del equipo que se tiene en la refinería Esmeralda. Ese va a ser un pedido que lo voy a formular. Un segundo pedido que lo voy a formular es que presente los estados financieros actualizados y auditados. Realizado una auditoría de los estados financieros. Es lo que le voy a pedir como segunda cosa, ¿no? Y como tercera cosa, lo que le voy a pedir es de que presente un informe del costo de refinación de los hidrocarburos. Es decir, cuánto cuesta procesar un barril de los derivados de los hidrocarburos. Estoy hablando del gas, estoy hablando del diésel, estoy hablando de las gasolinas, estoy hablando también del fuel oil, de otros productos, ¿no? Entonces, se tiene que presentar. 4. ¿Cuáles van a ser los costos de producción del galón de gasolina, diésel y gas y otros productos una vez que invierte el Estado los 2.400 millones de dólares? 5. ¿Cuál es el monto de la utilidad que tiene anual en la refinería Esmeralda? Yo acabo de tener un diálogo con un compañero amigo, me habla de 400 millones de dólares anuales de utilidad. Muy bien. Y él me dice, si optimizamos la planta, si mejoramos la conversión y la hacemos una planta de mediana conversión, hoy es de mediana conversión, pero dice es necesario hacer ajustes. Pero si hacemos esos ajustes, la utilidad ya no será de 400 millones de dólares anuales, sino a lo mejor podríamos llegar, dice él, a los 1.000 millones de dólares anuales. Perfecto. Si llegamos, en verdad, con la repotenciación de la refinería, más una planta adicional, eso va a costar 400 millones de dólares, más el costo financiero, pongámosle cerca de 3.000 millones, ¿no? 100.000 millones, la utilidad que se tendría, ¿en cuántos años estaría prácticamente amortizando la inversión y los intereses? En 3 años. En 3 años, suponiendo que los 2.400 más costo financiero nos da 3.000 millones de dólares, en 3 años estaría prácticamente recuperando esa inversión. Entonces ahí viene la pregunta. Si es así, ¿por qué se le va a concesionar por 25 años a una planta que es clave, que es el corazón de la industria petrolera? Que se va a amortizar en un tiempo mucho menor. Claro, exacto. Y entonces eso tiene que aclarar. Si el señor ministro no aclara eso, yo ya lo estoy viendo en el próximo gobierno, yendo a dar cuentas de sus actos a la Asamblea Nacional, o a lo mejor a la Contraloría, o a lo mejor a otro organismo de fiscalización de los recursos públicos. Entonces no es correcto. Entonces yo le digo, como imagino que se nos estará escuchando a través de Facebook Live, de la radio, nos va a escuchar él, o quienes están con él, o el gobierno. Señores, ustedes están a pocos meses de que se vayan del gobierno. Y si no dejan haciendo las cosas bien, ustedes van a estar acudiendo a los tribunales de justicia a dar cuenta de que no han manejado bien los recursos públicos de este país. Entonces, le estamos diciendo a tiempo. ¿Qué le estamos diciendo al señor Ortiz? Corrija, rectifique ese decreto ejecutivo 1094. Incluye ahí que lo va a hacer mediante un contrato de economía mixta, que eso es diferente. Yo soy partidario de una empresa de economía mixta. La Constitución de la República establece 3 modalidades de empresa, ¿ya? 3 modalidades de empresa para operar los recursos estratégicos, para explotar los recursos estratégicos. Y en la Constitución, el 313, establece claramente que la refinación de los hidrocarburos es un recurso estratégico. El petróleo es parte de los recursos naturales no renovables, es un recurso estratégico. Y la Constitución dice, mira, estos recursos tú tienes
tres modalidades de empresa para explotarlos. Lo uno es mediante empresas públicas, y yo no creo que hay que insistir en eso porque algunos gobiernos inescrupulosos como el que tuvimos y que está en Bélgica, la cabeza principal, se robaron los bienes públicos porque creen que los bienes públicos son de su propiedad, como que son de ellos. Esa era la actitud de este individuo que está en Bélgica, así aparecía ante la opinión pública como que él era dueño de todo. Así sin es. vergüenza, ¿no? Y la segunda modalidad de empresa es la empresa de economía mixta. En la empresa de economía mixta dice el artículo 315, 316, mira, si vamos por la empresa de economía mixta, en la empresa de economía mixta el Estado es mayor accionista. ¿Ya? Y la tercera dice la delegación, pero la ley que puso en vigencia Correa en el año 2005, la ley de alianza público-privada, menciona que la delegación se concreta a través de un contrato de asociación. Entonces esto lo ha puesto el señor Ortiz. Así es. O sea, como que la delegación y la concesión es coger y entregarle a alguien para que usufructe de toda la riqueza de este país. Y haciendo la cosa. Un poquito apurado por entregarla, por concesionar está el señor ministro, eso es la plena, ¿no? Sí, y también de los CP, ahí hay problemas en el manejo de CP, pero no quiero desviarme. Sigamos en la refinería de Esmeralda. Y entonces, esta actividad que es tan importante, como he dicho yo, querido Salomón, a mí me gusta la palabra fortaleza. Nosotros tenemos tres fortalezas enormes en el Ecuador con la industria petrolera. Lo uno, tenemos petróleo. Lo segundo, tenemos una infraestructura petrolera para mover todas las fases de la industria petrolera: exploración, producción, almacenamiento, refinación, comercialización de los hidrocarburos. Y tenemos una tercera fortaleza, que es la más importante, yo diría yo, el mercado. Nosotros tenemos cerca de 18 millones de usuarios de los combustibles, directa o indirectamente, porque directamente son los dueños de los vehículos, pero indirectamente la persona que se moviliza en los medios de transporte interparroquial, intercantonal, interregional, a nivel nacional, por transporte terrestre, por transporte aéreo, por transporte marítimo. Todos somos usuarios del transporte, ¿ya? Entonces, somos cerca de 18 millones de usuarios. Y luego tenemos un entorno y un mercado más amplio, que es el mercado latinoamericano. Aquí le podemos vender las gasolinas, los lubricantes, los productos sintéticos, ¿ya? Pero estos individuos que han gobernado este país no han tenido ese amor, ese cariño, esa sensibilidad para con nuestro país. Que si nosotros nos hubieran permitido manejar los hidrocarburos, lo hubiéramos manejado en esa línea. Claro. Y tuviéramos en Ecuador en otras condiciones socioeconómicas diferentes, no la gente con hambre, no la gente sin empleo, sin trabajo, como sucede actualmente. Ahí está justamente el estado de la delegación que el Estado ecuatoriano hace a personas que están vinculadas, ¿no? El señor René Ortiz ha sido siempre abogado de las transnacionales petroleras, pues, y él es ahora el ministro, o sea, un poco se convierte en el juez y parte, no sé. Henry, el tiempo se nos acabó, pero el compromiso de siempre hablar en otro momentito de lo que está, del tema de los hidrocarburos. Tú eres también vicepresidente de los jubilados en la capital de la República, de esto y otros temas, pues siempre convocándote. Por ahora te agradezco tu atención y pues hasta pronto, Henry Llanes. Gracias, estimado Salomón, un gusto conversar contigo, conversar con esta radio. Ustedes son tienen un liderazgo muy importante a nivel de los medios de comunicación, y mucha credibilidad por su trabajo serio y de investigación. Así que siempre un gusto conversar contigo, Salomón, con la radio y dirigirme a tu audiencia. Muy amable, un buen día. Un buen día para Henry Llanes. Él es, pues, analista petrolero, porque trabajó mucho desde el sector laboral del petróleo, ¿no? En la industria petrolera. Gracias y hasta pronto.